El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera. Buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos en Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Les agradecemos que nos sintonicen a través del 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Mi nombre es Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, y estaré compartiendo con ustedes los próximos 30 minutos. El día de hoy me acompaña la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura del Estado, quien estará con nosotros en ausencia de la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Gracias, Virginia, un placer que estés acompañándome el día de hoy. ¿De qué, amiga Livia, compañera? Hola, amigos y amigas radioescuchas, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por invitarme a Hablemos de Justicia. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en este momento en el teléfono de cabina 12-223-28 y contactarnos a nuestros correos electrónicos, que son en minúscula hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx, para que nos hagan llegar sus preguntas, propuestas y los temas que sean de su interés. Así es, también recordarles que tenemos la página oficial de Facebook del Tribunal Superior de Justicia, que usted encuentra como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde usted podrá escuchar esta emisión y todas las anteriores, además de las actividades que se realizan en el Poder Judicial del Estado. El día de hoy te voy a ceder el micrófono para que me presentes a nuestro invitado del día de hoy. Así es, tenemos el honor de tener aquí con nosotros al doctor Jorge Pesquera Leal, precisamente presidente del Instituto de Mediación de México en Hermosillo, Sonora. Bienvenido, es un placer. Muchas gracias por la invitación y encantado de acompañarlas. Es un honor tenerlo con nosotros, de verdad, uno de los pioneros de lo que es la mediación. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a empezar. Háblenos acerca de lo que es la importancia de la mediación en el sistema de administración de justicia, que últimamente escuchamos mucho esos términos. Sí, en efecto, fíjate que, o ambas, ¿verdad? Fíjense que en su momento, y estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, reflexionábamos en el estado de Sonora, intelectuales, investigadores, sobre que la alternativa que teníamos cuando surgía un conflicto, si no lo solucionábamos a través del diálogo en una negociación, debíamos acudir a tribunales para que un juez resolviera y definiera quién ganaba o quién perdía, ¿no? Sí. Muchos sentíamos que teníamos el derecho de hacer valer lo que pensamos en relación con un conflicto y que interactuando unos con otros podíamos resolverlo, aunque sabíamos que nos alterábamos con facilidad y que entonces era muy importante que apareciera una tercera persona experta que nos tranquilizara, nos serenara y nos permitiera en el diálogo construir una solución, con lo cual, si ésta tenía en un tribunal condiciones de ser elevada a una sentencia pasada a autoridad de cosa juzgada, resultaba que podíamos resolver nuestras diferencias sin necesidad de pedirle a un tribunal que un juez que tiene tanto trabajo y que lleva casos de personas que no tienen disposición por resolver a través del diálogo su diferencia, tuviera que llevar nuestro caso. Y fue así como en los años 90, decía, en la Universidad de Sonora, comenzamos a laborar sobre qué hacer para difundir en nuestro país las bondades y las ventajas de la mediación. La mediación aplicada de tal manera que fuera útil a el sistema de justicia de cada estado de la República y de la Federación. Fue así como nos capacitamos, nos dimos cuenta de que existían modelos de mediación, y antes quiero hacer un hincapié. Mediación significa
que dos personas se encuentran en conflicto y no logran solucionarlo por ellas mismas. Y si aparece en escena, un tercero experto puede aquietar, puede serenar, puede facilitar la comunicación y puede generar que las partes que viven en esa diferencia la concilien, lleguen a un acuerdo, pero que quienes generan la idea de solución del conflicto son los propios generadores del mismo. Esto es muy importante porque si tenemos una diferencia y la resolvemos por nosotros mismos con la ayuda de un tercero, lo más probable es que cumplamos con los compromisos porque nacieron de nosotros mismos. Con esta salvedad continuamos nosotros el proceso primero de capacitación de quienes multiplicaríamos en México la formación de mediadores. Esto aconteció en 1998. Tuvimos la oportunidad de asociarnos con la Secretaría de Seguridad Pública de la Nación y con recursos de esta Secretaría lanzar programas de capacitación a tribunales superiores de justicia de toda la República. El primer diplomado que se lanza de formación de mediadores es nacional, se lleva a cabo en Querétaro y acuden 2 representantes por cada estado de la República. A partir de ese momento hay un movimiento meteórico que se traduce en el hecho de que distintos estados de la República dicen: a mí me interesa saber sobre el tema de mediación porque mis tribunales están congestionados y necesito encontrar vías para despresurizarlos y para además hacer realidad lo que el ciudadano tanto quiere, que la justicia cristalice. Y qué mejor que quienes generaron el conflicto que sean quienes lo solucionen y no un tercero que, sin conocer directamente a las personas ni la realidad, porque en todo caso se le expondrá cómo sucedieron los hechos, sea el que termine decidiendo. Y fue de esta manera que entonces nosotros dimos una serie de pasos que quiero decirte que en el año 2001 los primeros cuadros de mediadores que se forjaron en México fueron precisamente abogados del estado de Baja California Sur. Wow. ¿Cómo lo reciben los tribunales esto de la mediación? Cuando establecemos el primer contacto, la primera pregunta que se hizo fue divertida. Y después, claro, no se repitió, pero nunca lo olvido porque me pregunta el magistrado, ¿se refiere a mediación o a meditación?, me dijo. Entonces, te podrás imaginar que en esos tiempos, sí, en la última década del siglo pasado, pues no estábamos familiarizados con la mediación. Pero a partir de que se inicia todo este proceso, que primeramente fue necesario sensibilizar al pleno de cada tribunal, es decir, sí, conversar con los magistrados, explicarles bondades y ventajas de la mediación y sobre esa base desarrollar programas piloto. Es decir, vamos en tal ciudad a abrir una unidad de mediación y vamos a ver si efectivamente tiene estas características que favorecen la administración de justicia, ya que si el conflicto se soluciona, no será necesario que conozca adversarialmente un juez del mismo. Y de los acuerdos de pleno se pasó con el tiempo, año tras año, a la promulgación de leyes de mediación o leyes de mediación y conciliación o leyes de justicia alternativa o leyes de mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero ese contexto fue muy interesante porque fue paso a paso de 1998 a 20 años recorridos, ¿no?, que al día de hoy difícilmente encuentras una persona a la que le hables de mediación y no sepa de qué se trata. Y claro, si la persona lo desconoce o está familiarizada, por lo menos que la persona sí sabe que es una metodología en la cual a través del diálogo puedes resolver los conflictos. Perfecto. Excelente. Entonces, atendiendo precisamente a los distintos modelos, nace en México, ¿cuál es el que más se promueve? ¿Cuál es el que funciona? ¿Cuál es el modelo que es importante en México? Sí.
Bueno, para el Poder Judicial es importante que el método que se emplee sea dinámico. Es decir, que sea un método que permita que en pocas reuniones los intervinientes, las partes en conflicto, solucionen sus diferencias. Hay un enfoque norteamericano muy sencillo que se basa en la solución de problemas. Y el mediador se percibe como un facilitador que dispone de una serie de elementos que son habilidades de comunicación, que son las que facilitan o permiten que las personas en diferencia, paso a paso, vayan comprendiendo una y otra qué es lo importante, qué queda de lado y cómo es que van a construir la solución al problema, sea un conflicto familiar, civil, mercantil o familiar, que son áreas de conocimiento precisamente de los tribunales superiores de justicia y bueno, de su estructura, jueces de primera instancia y pues los magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué sucede? El modelo sencillo de mediación rindió frutos y en el transitar nos encontramos con que existen cierto tipo de conflictos que deben resolverse a través de modelos que no es este que se llama modelo Harvard o modelo de la satisfacción, que parte de la premisa al que me refiero, de que las personas no necesitan que alguien indague o contribuya a que se detecte cuáles son las causas o los factores que subyacen al conflicto que presentan, sino simplemente lo que tú me muestras es sobre lo que yo voy a trabajar. Pero resulta que al sistema de justicia le es inherente dos áreas que son muy importantes en la vida social: el derecho penal y el derecho de familia. Y en el derecho de familia, cuando llegan las partes en conflicto, plantean situaciones que no demuestran o que no develan o de las que no puedes tú inducir cuál es su verdadero conflicto. Es decir, llegan porque antes de presentar una demanda de alimentos, antes de presentar una demanda de custodia, antes de presentar o plantear una acción que conlleva un conflicto superficial entre los miembros de la familia, entonces en esos casos, claro, procede perfectamente bien un abordaje superficial a través de la mediación. Pero lo que pasa es de que cuando el conflicto no se ahonda en él, no se profundiza en él, en los temas familiares, las personas sí llegan a un acuerdo, pero es un acuerdo superficial. Entonces, lo que se busca a través de modelos que uno es mexicano y obviamente obedece a nuestra cultura, que es el modelo de mediación asociativa, es lograr que las partes en conflicto se separen del tú y el yo, trabajen en el nosotros, pero sobre todo se pueda indagar cuáles son las causas, lo que originó realmente el conflicto. Porque si no se soluciona en las disputas familiares, entonces el conflicto sobrevive y se va a repetir una y otra vez en detrimento o en afectación a la relación de la pareja que tal vez ya están separados, pero que si tienen hijos o hijas, estos se van a convertir en instrumento de contienda. Vamos a una pausa, ya regresamos, no le cambie, quédese con nosotros, estamos en Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos en Hablemos de Justicia, nos encontramos con el doctor Jorge Pesqueira Leal y nos estaba platicando acerca de lo que es la mediación en México. Virginia. Así es un gustazo, doctor, atendiendo precisamente a lo que nos acaba de comentar.
¿qué sucede para lograr una mediación, una intervención, una resolución de un conflicto entre dos partes para que ellas, que no son abogados, es la sociedad que carecen de a veces de información porque no tienen la especialidad y ellos se van de alguna manera ante la autoridad o el mediador que los está asistiendo, van a ayudarse a resolver su conflicto, pero podría ser no equitativa las soluciones, de qué manera se resuelven dentro de estas herramientas para que ellos tengan ese cauce y pueda ser una resolución más justa y conforme a la ley también. Sí, es muy importante guardar un principio dentro de la mediación que es el de la equidad. Y para esto el mediador o mediadora debe ser alguien que observe en todo momento si la mesa, le denominamos así, si la mesa está pareja, si no hay un desequilibrio y alguien que tiene cierto poder. Por ejemplo, en un conflicto familiar es probable que el generador de violencia o el varón en sí tenga más poder por el tipo de relación que ha sostenido. Pero eso también pasa en materia mercantil. No es lo mismo que quien representa a una empresa, experto en negociación, en interacción, que la persona con la que está interactuando, que es un consumidor, y que a la vez, y que tal vez no ha acudido a más allá de sexto año de primaria o ha concluido secundaria. Entonces, el mediador o la mediadora están siempre alerta y cuando miran que hay un desequilibrio, pueden hacer una suspensión de la mediación y llamar a interactuar en lo particular y confidencialmente con uno o con ambos, a efectos de explicarle jurídicamente cuáles son los derechos que le son inherentes. No le está diciendo cómo hacer las cosas, le está explicando a qué tiene derecho y luego retorna de nueva cuenta a la reunión conjunta y ahí se percibe que la mesa se vuelve a emparejar. Pero cuando no hay remedio, porque uno insiste una y otra vez en tomar más de lo que le corresponde, en manipular en la interacción, entonces el mediador o la mediadora dice, señores, bajo esta premisa, esto o se suspende o damos por concluida esta experiencia, esta metodología, este procedimiento, porque de lo que se trata es de que lo que se logre sea bueno para ambos. Es decir, la mediación conlleva la fórmula ganar-ganar. Y esta fórmula ganar-ganar puede tener que ver con dinero, puede tener que ver con relaciones interpersonales, puede tener que ver con factores dependiendo del tipo de conflicto. Por ejemplo, una mejor vecindad en un conflicto entre vecinos. Y entonces, lo importante sobre todo es el hecho de que las personas que nos escuchan digan, vaya, existe en el Estado, existe en La Paz, un centro que opera justicia alternativa y dentro de esa justicia alternativa se encuentra la mediación. Yo quiero ir a tocar esa puerta porque necesito que me ayuden. No voy a ir con un abogado para que presente una demanda. Prefiero que en ese lugar se cite a la persona con la que tengo el conflicto y nos sentemos a dialogar y si logramos resolver nuestras diferencias, entonces pudimos tener acceso a la justicia, a una justicia pronta, completa, imparcial y además gratuita. Y eso me lo provee el mismo sistema que tiene jueces, pero además de jueces, tiene personas que operan como mediadores para que seamos los que generamos el conflicto, los que logremos, los que generemos la solución del mismo. Muy bien, excelente. Entonces, atendiendo a eso, empezaríamos a insertar también de alguna manera servicios restaurativos, de alguna manera, o en el sentido de que se le puedan brindar precisamente otras alternativas de solución a las partes, más allá de nada más de lo económico, lo monetario, o
podríamos agarrar esa vereda, las instituciones que de lo que ya tenemos echemos mano. ¿Cómo podríamos avanzar en esta situación para poder restaurar el ente social y no nada más al asunto del conflicto de dos partes? Bueno, es muy importante destacar que en cualquier contexto en el que nos encontramos, sea al interior de la familia, sea en una escuela, sea en un barrio, en un centro de trabajo, las personas al interactuar inconsciente o conscientemente producimos conflictos. Y cada conflicto que generamos con otra persona, si no lo solucionamos, produce heridas emocionales. Es decir, si yo te ofendo en este momento, algo dentro de ti vas a sentir y vas a experimentar y te va a quedar dentro, y si no lo solucionas, es probable que te genere un estado de ánimo, una cierta actitud en la relación que tú tengas conmigo o con otra persona. Es decir, los conflictos de cualquier índole producen pequeñas heridas en nuestra mente, en nuestro mundo emocional, o grandes heridas. Por ejemplo, si a una madre le matan un hijo, imagina la dimensión de la herida emocional, ¿no? Bueno, si en la familia el padre le grita a un hijo y le da una bofetada, imagina la herida emocional que le está ocasionando a su hijo. Ahora nos colocamos en el escenario de la escuela e imagínate un docente que discute con una docente y la cuestiona al punto de que se percibe inequidad en el género y que además ahí visualizas, ¿no?, una actitud misógena, una actitud en la cual esa persona con su comportamiento está devaluando, está afectando la autoestima de esa otra persona. Es decir, todos los conflictos generan algo dentro de nosotros. Entonces, si nos callamos, si evitamos gestionar el conflicto, vamos a llevar una carga durante años o menos tiempo, dependiendo de la gravedad de lo que nos pasó. Por eso es muy importante hablar. Si podemos dialogar sin necesidad de acudir a un mediador o mediadora, fantástico. Y es ahí donde aparece, cuando nosotros no lo logramos solucionar el conflicto, lo que se denomina justicia restaurativa o prácticas restaurativas. ¿Qué significa esto y qué es un servicio que puede proveer el sistema de justicia en Baja California Sur? Yo necesito liberarme de este estado o condición, de esta herida emocional abierta. Requiero de su cicatrización y para esto necesito sentarme con otra persona o sentarme con varias personas que me puedan apoyar a resolver esta situación que estoy experimentando. Entonces, un centro de justicia alternativa como el que tiene el Tribunal Superior de Justicia dispone de metodologías como la mediación, de metodologías como la conciliación y metodologías como justicia restaurativa. Aquí es muy importante señalar que en ocasiones cuando estamos en conflicto y estamos interactuando y un tercero nos apoya, nos paralizamos. Es decir, nuestro potencial creativo no aparece. Y es en ese momento cuando el mediador o la mediadora les puede decir, ¿qué les parece si pasamos de una mediación a una conciliación? Porque en la conciliación, cuando el mediador se convierte en conciliador o conciliadora, tiene un atributo que es plantearle a los intervinientes, a las personas que están en conflicto, plantearles alternativas de solución. Es decir, ya que no has logrado tú generar una opción, ¿qué les parece este abanico de alternativas para que ustedes valoren si toman una de estas o si a lo mejor, como les presenté varias alternativas, surgió un potencial creativo en ustedes y continuaron tomando una decisión que fue suya y ninguna de las que les presenté? ¡Guau! Porque de esa manera, entonces, no es lo mismo que yo llegue a un acuerdo porque alguien me dijo cómo, a que yo llegue a un acuerdo porque nosotros, las personas que tenemos el conflicto, lo gestionamos y lo resolvimos.
Es decir, lo importante, lo maravilloso de la mediación es que son los que generaron el conflicto, los dueños del proceso y los dueños de la solución. Y por eso tiene tan elevado índice de cumplimiento en los acuerdos a los que se arriba en los procedimientos que se llevan a cabo en el sistema de justicia de Baja California Sur. Excelente. O sea, esto va mucho más allá de resolver el conflicto material, por lo que estoy escuchando, ¿no? Aquí va involucrados sentimientos, bienestar, demás, ¿no? En efecto, y es ahí donde pasamos del enfoque original o del enfoque que en la actualidad se puede aplicar en un conflicto mercantil, en un accidente de tránsito, en un incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Pero cuando estamos hablando de conflictos familiares o cuando estamos hablando de conflictos penales, donde una persona actualizó un ilícito y esto trajo consecuencias para la víctima, ya sea por robo, ya sea por lesiones, ya sea por algún tipo de delito que provocó en la víctima esa herida emocional, cicatrizarla se logra a través precisamente de juntas restaurativas, así se denominan en México, juntas restaurativas en materia penal, pero también a través de la mediación penal. Si el mediador o la mediadora miran que pueden ir más allá y de ahí pueden ellos lograr no nada más que se repare el daño material a la víctima, sino que se satisfagan necesidades emocionales, entonces la mediación se revaloriza y aparece el modelo mexicano de mediación, es decir, la mediación asociativa que, como te comentaba, es pasar del tú al yo, al nosotros, porque construimos mejor en comunidad, en comunión, que cada quien forcejeando para ver cuál obtiene más y una solución que le favorezca mejor. Qué bárbaro, doctor. Excelente sus aportaciones. Aunque hemos llegado al final de nuestro programa y damos las gracias por habernos visitado en este programa de Hablemos de Justicia, quisiera que agregáramos ya el último comentario que nos quiera aportar a la sociedad, a los radioescuchas, que seguramente están atentos e interesados precisamente en este tema de precisamente reparar y restaurar conflictos entre personas en todas las materias. Creo que aquí, al final y al cabo, todo le compete y ese interés social de no tener conflictos y que no haya violencia. ¿Qué nos puede decir sobre este tema tan rico que es muy amplio para despedirnos, por favor? Bueno, señalar así rápidamente que hubiera sido apasionante que nos hubieran podido acompañar en el evento que se llevó a cabo del 5 al 10 de noviembre aquí en La Paz, en el 18 Congreso Nacional de Mediación, donde se abordaron estos temas y que son temas de mucho interés para el ciudadano común. Esto tiene que ver con acceso a la justicia, con lograr que alguien que está sufriendo o que está experimentando un conflicto por distintas circunstancias, puede ser un tema de arrendamiento, puede ser un tema de comodato, puede ser un tema de diferencias entre vecinos, actualización de un delito o sobre todo los temas familiares. Es importante que recordemos que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur tiene un excelente equipo de mediadores, conciliadores y expertos en juntas restaurativas. Entonces, no nos esperemos a que se agrave el conflicto. Si tomamos decisiones oportunas y marcamos al teléfono y pedimos una cita, seguro que tendremos respuesta, en este caso los ciudadanos de Baja California Sur, particularmente aquí en la ciudad de La Paz, y esa respuesta será, claro que sí, venga, acompáñenos, intentemos solucionar ese conflicto, y si este se nació cuando recién se constituye o se integra a la familia, hay muchas probabilidades de salvarla. Cuando quedamos paralizados, no hacemos algo, el amor se marchita y lamentablemente se desintegra la institución. Pues doctor, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Él es el doctor Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación de México. Y pues nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Se despide Livia Vázquez. Así es, y yo soy la licenciada Virginia Rivera. Fue un placer, de veras, tenerlo con nosotros. Enhorabuena, qué bárbaro, se rayaron todos los radioescuchas. Bonito día.
Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.